Análisis, a la reflexión, sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy sostenemos una conversación, un enlace remoto hasta Londres, Inglaterra, con Gloria Guevara. Usted debe reconocerla, una personalidad en el mundo de la industria turística. Hoy preside y dirige el Consejo Mundial de Viajes y de Turismo, basada allá en Londres. Gloria, un gusto enorme saludarla. Gracias por concedernos este espacio. Con mucho gusto, un saludo a ti y al auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Señor Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Señor Piz, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. A lo mejor podríamos empezar, Gloria, yo estoy seguro que en el Consejo han pues observado con mucha preocupación, como el resto del mundo, lo que está pasando en la industria del turismo, en la industria aérea, en las aerolíneas, en los hoteles. Tal vez, no lo sé, y creo que es muy temprano todavía para decir si va a ser la más afectada de esta crisis viral que enfrenta el mundo, pero pues sin duda una de las más afectadas por la reducción y la contracción de viajes, de vuelos, de reservaciones, de traslado y movimiento de personas, de congresos, de convenciones. ¿Ustedes han podido observar esto? ¿Qué valoración han hecho, Gloria? Pues bueno, primero que nada, desafortunadamente sí, yo creo que este es uno de los sectores más afectados. Hay que recordar, en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el WTTC, aquí en Londres, por 30 años hemos hecho una evaluación de la contribución de viajes y turismo en el mundo. Medimos el Producto Interno Bruto relacionado con turismo a 185 países y casualmente en estos días sacamos nuestras cifras del año pasado. Para dar una idea, 10.3% del PIB en el mundo, 10.3% depende de este sector. 1 de cada 10 empleos están relacionados, es alrededor más o menos de 320 millones de empleos en el planeta. Y por los últimos 9 años, cuando la economía venía creciendo, por ejemplo, el año pasado, un promedio de 2.5 promedio, viajes y turismo, el PIB turístico creció 3.5. Entonces, en los últimos 9 años hemos crecido por arriba de lo que ha crecido la economía. Este es el sector que más empleos ha generado. El año pasado, de todos los empleos que se generaron en el planeta, uno de cada cuatro fueron en nuestro sector. Empleos que este año obviamente no se están generando. Y por lo que está ocurriendo hoy en día, por esta crisis sanitaria, esta crisis de salud pública que se está convirtiendo, ya se convirtió en una crisis económica, estamos perdiendo 1 millón de empleos diarios. Esa es nuestra medición. La semana pasada, nosotros sacamos un comunicado donde estimábamos que 50 millones de empleos se iban a perder. El lunes tuvimos que hacer una revisión, 75 millones de empleos son los que se están perdiendo, 1 millón diario. Entonces sí es algo relevante, esto es mucho más fuerte que lo que vivimos en el 9/11, en septiembre del 2001, con aquel ataque terrorista, sumado a la crisis del 2008, sumado al H1N1, esto ya superó esas 3 crisis, pero por mucho. Entonces, desafortunadamente sí, yo me atrevería a decir que es el sector más afectado. Si hacemos una comparación, ahora que menciona usted esos antecedentes históricos de otros 2 momentos críticos, el de la crisis del 2008 o el de los ataques terroristas del 2001, ¿qué tanto se tarda la industria en recuperarse? Y este motor económico de todo el mundo que genera empleos, que genera ingresos, que genera divisas, actividad económica, por supuesto, tardan nuevamente en calentarse y en volver a andar a toda su capacidad. Es una excelente pregunta. Para el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el manejo de crisis, la preparación y todo el tema de la recuperación es una de nuestras 3 prioridades. Cuando yo fui invitada a este organismo en el 2017, este organismo está creado por 200 CEOs, un poco más de 200 CEOs y presidentes de todas las empresas de viajes y turismo líderes. 30% están en América, 30% en Europa, 30% en Asia y 10% en el resto del mundo. Cuando fui invitada aquí me di la tarea de preguntarle a estos CEOs qué es lo que los mantenía despierto, qué es lo que les preocupaba. Y 3 cosas fueron las que repitieron la mayoría, y una de esas 3
fue el manejo de crisis y todo el tema de la preparación y la recuperación. Ahora, ¿por qué es relevante a lo que estás preguntando? El año pasado, en noviembre, nosotros sacamos un reporte, una evaluación que hicimos de los últimos 20 años y las crisis que ha habido. Medimos el impacto en llegadas de viajeros, medimos el impacto en el gasto, y las crisis las clasificamos en 4 tipos: ataques terroristas o temas de seguridad, pandemias como la que estamos viviendo hoy sin precedente, inestabilidad política o desastres naturales. Más o menos eran entre un 30 y 20% cada una de ellas, pero fueron 90 diferentes crisis, 11 fueron brotes. Y lo que puedo decir es que los brotes que vivimos en el pasado generalmente fueron regionales. H1N1 fue regional, afectó, por ejemplo, México, un poco Estados Unidos y en otro momento China, Singapur, por ejemplo, y algunos otros países de Asia. Vemos MERS, SARS, Zika, todos estos afectaron regiones, ninguno como el que estamos viviendo hoy, que es una crisis sin precedente. En el caso de los outbreaks pasados, 30 y tantos meses, lo más reciente, el que mejor fueron 10 meses. Entonces es muy pronto para decir cuánto vamos a tardarnos en recuperar, sobre todo porque no sabemos todavía cuánto va a durar esta crisis. Gloria, el Consejo en la comunicación de la semana pasada propuso una serie de medidas a los diferentes gobiernos para mitigar, para amortiguar particularmente el problema de empleo y el problema de la afectación de miles de millones de empresas que están en el ecosistema turístico. Desde el momento en el que emitieron estas recomendaciones, ¿ha percibido que hay algún efecto o, como a veces nos ha pasado tanto en el ámbito de salud como en el ámbito económico, los gobiernos están reaccionando con lentitud? Afortunadamente, cuando lanzamos esa carta abierta que mencionas, Enrique, ¿verdad? Sí. Nosotros tuvimos, qué gusto saludarte, una excelente respuesta. Te puedo anticipar, por ejemplo, aquí en Londres, el gobierno, el primer ministro de Gran Bretaña comunicó una serie de medidas excelentes. No es perfecto el paquete, pero es de lo mejor que hemos visto, que cubre las 3 líneas que nosotros tocamos. Es primero y por mucho proteger a los trabajadores, que nos ayuden a proteger a todos estos trabajadores que no tienen la culpa de lo que está ocurriendo y que estamos viendo que por 3 meses que se van a cerrar hoteles, por 3 meses que no va a haber muchos vuelos o un par de meses que no va a haber cruceros, por dar un ejemplo, pues toda esta gente se queda sin empleo. Entonces, esta crisis de salud, como decía, que se está convirtiendo en una crisis económica y se puede convertir en un problema fuerte social, es fundamental que nos ayuden a cubrir. Aquí, por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, hay un plan que se le llama el furlough, donde los empleados que se ponen en un tipo de suspensión su contrato laboral y el gobierno cubra el 80% de sus sueldos, topado a 2.500 libras al mes, pero es algo que ayuda muchísimo, por lo menos a pagar los gastos básicos, la comida, y que no se preocupen. Así como eso, Alemania sacó, por ejemplo, una iniciativa de créditos ilimitados para ayudar a pymes y empresas grandes. Australia, Brasil, hemos hablado con más de 90 gobiernos en el mundo y en su gran mayoría han respondido de forma satisfactoria, como decía, no al 100%, algunos cubriendo unas cosas, otros cubriendo otras. Por ejemplo, un país tan chico como El Salvador, por 3 meses suspendió todo tipo de pagos de luz, de agua, créditos hipotecarios, pues para dar alguna ayuda a los trabajadores y a la gente, ¿no? Y pidiendo apoyo si es dentro de la medida lo que ellos pueden ofrecer. Nosotros pedimos primero los trabajadores. Segundo, todo el tema de efectivo, porque hay que recordar, no tienen nada de ingresos, 0 ingresos en estos meses, agencias de viajes, turoperadores, hoteles, aerolíneas. ¿De qué van a vivir si no hay ingresos? Sobre todo si algunos viven al día. Pedimos de alguna forma préstamos sin intereses para que ese efectivo sirva para pagar a los trabajadores o ayudarnos. Y lo tercero es todo el tema fiscal, que no te den a escoger entre pagar tus impuestos o mantener a tus trabajadores. Hemos pedido que por 12 meses se retrase todo el tema de los impuestos o se perdone,
Y hay diferentes iniciativas. En Estados Unidos, me imagino que saben, los impuestos se tienen que pagar en abril, ya lo retrasaron ahora hasta el verano, dieron extensión y en algunos estados están eliminando esos impuestos también. De la misma forma, como decía, en países del Caribe, en Latinoamérica. Yo estuve hablando con el ministro de Brasil, ayer estuve con 20 ministros o secretarios de turismo de más de 20 países. Entonces, ha sido buena en general la respuesta. Faltan todavía algunos países, pero vamos bien. ¿Han tenido conversaciones con el gobierno mexicano, Gloria? Al gobierno mexicano le hemos compartido las mejores prácticas, porque eso es algo que nos hemos dado a la tarea. Aquí estamos en 3 formas. Una es, hemos compartido estas mejores prácticas con el gobierno mexicano, hemos compartido estas mejores prácticas con los representantes del sector privado, por ejemplo, el presidente del CENET, con Braulio, que está muy involucrado y sabe perfectamente bien lo que viene y lo que está ocurriendo, y el apoyo que le puedan brindar a él es fundamental. Y también he tenido pláticas con gobernadores, por ejemplo, con Carlos Joaquín de Quintana Roo, que estaba muy preocupado, y con él hablé hace semanas, le compartí lo que está ocurriendo y él puso ya medidas dentro de sus posibilidades en su estado. Lo mismo el gobernador de Yucatán, Mauricio Vilá, o el gobernador de Baja California Sur, o el secretario de Turismo de Guerrero. Con diferentes hemos estado hablando y todos muy interesados en querer hacer algo por sus trabajadores para que no se convierta esto en un problema social con grandes repercusiones después. A nivel federal, tengo entendido que acá todavía no se toman medidas, ¿verdad? Sí, aquí a nivel federal, aparentemente, Gloria, no hay todavía ningún programa específico para el sector, hasta donde sabemos. No sé si el Consejo tenga alguna otra información. No, desafortunadamente, de acuerdo a la información igual que tenemos por parte de Braulio y las interlocuciones, ayer yo estuve en una reunión donde participó el subsecretario de Turismo Humberto, que me pidió que le compartiera una información. Se la hicimos llegar hoy, o se la vamos a hacer llegar también hoy durante el día, pero creo que todavía no se toman las medidas, y es por lo que decimos, es fundamental que se preparen, que no esperen que tengan la crisis, porque los hoteles están cerrando, los hoteles van a cerrar por 3 o 4 meses, todos los hoteles extranjeros o de capital extranjero. Entonces no, y aparte con la alerta que se emitió en Estados Unidos, pues nadie va a viajar fuera del país, ¿no? Así es, exactamente. Gloria, de este lado, Víctor Piz. Hay una estimación que hizo el Consejo Mundial del impacto económico que tendría esta contingencia, que es de arranque 20,000 millones de dólares, en buena medida por los chinos que han dejado de viajar. Pero supongo que esta cifra se irá actualizando por el efecto dominó, el efecto en cadena que tiene sobre compras de viajes. Ya se mencionaba agencias, aerolíneas, hoteles, navieras. Creo que el saldo puede ser mayor. Efectivamente, Víctor. Esa cifra yo la compartí hace algunas 2 semanas, pero ha pasado tanto en estos días que es impresionante. Sí, va. Solamente de los chinos no viajando al extranjero, son 22,000 millones de dólares o 22 billones americanos. Si a eso le sumamos el impacto en Asia, que son otros 50, más lo que estamos viviendo, hoy en día hay diferentes cifras. Como digo, es muy pronto todavía a estimar, pero ya se está hablando de 2.2 trillones de dólares. Estos son trillones americanos, que en nuestro país sería lo equivalente a billones, ¿no? 2.2 billones de dólares es lo que se está hablando, o 2.2 trillones, que de ahí sacamos los 75 millones de empleos. Hay que recordar que nuestro sector contribuye con 8.8, entonces estamos hablando de una pérdida del 20% del total. Sí, es enorme, es gigantesco, el impacto es brutal. Sí, claro, sí, además es sobre varias industrias, ¿no? Sí, porque esto derrama, es decir, no solamente el avión, el viaje, el hotel, hay restaurantes, hay suministro, hay servicios, hay limpieza, hay lavandería, hay muchísimas cosas en torno a la industria, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que dices es el efecto dominó, es muy importante. Cuando un crucero, hoy no hay cruceros viajando, cuando un crucero no viaja, y los pocos que hay, por cierto, están repatriando, ¿no? Yo sé que por ahí había, por cierto, un video de cruceros llegando a México, esos están repatriando mexicanos, nada más como paréntesis. Cuando un crucero no viaja, los cruceros impactan a 1,000 comunidades en todo el mundo. Entonces, imagínate, esas comunidades 1,000
Más de 1,000. Esas comunidades pues no tienen el gasto de estos viajeros, el pescador no puede vender su pescado en el restaurante, no se consumen las artesanías, los productos locales. Es un efecto impresionante. Si a eso le sumas lo que compran los cruceros para la comida que dan a estos más de 25 millones de cruceristas al año, pues es importantísimo también. Es lo mismo un hotel. Si el hotel está cerrado, pues no se consume el café, las naranjas para el jugo de naranja, el pan. Eso tiene que ver también con los salarios de los empleados. Es un efecto dominó devastador. Por eso es que se está viendo tan fuerte. En el caso, Gloria, del 2009, que es la crisis más drástica que habíamos tenido en esta época, además del efecto económico inmediato, en aquel año se nos juntó la crisis financiera mundial con el brote del H1N1. Y hubo un lapso en el cual pues, se metió el dinero para tratar de activar la economía, pero el cambio cultural, otra vez la costumbre de realizar actividad turística, pues tardó. Por su experiencia, en el caso mexicano, cuando llegó en el 10 a la Secretaría de Turismo, ¿qué tan difícil es este cambio en los hábitos de los consumidores que dejan de viajar, dejan de consumir servicio turístico durante algunos meses? Claro, en el caso de México, como bien mencionas, tuvimos desafortunadamente la tormenta perfecta que llamaron los expertos en su momento, ¿no? El impacto de esas 3 crisis acumuladas, hay que recordar que creo que nuestro país creció un 6% su PIB. Sí, así es. Y el 2010 se inyectaron recursos extraordinarios. Todavía en el 2010 al principio tuvimos una gran pérdida. Lo que fue a finales del 2009 y principios del 2010 perdimos como 5 millones de visitantes, lo cual fue devastador. Ahora, aquí teníamos 3 problemas. Era el tema de la influenza, que teníamos que combatir un poco la imagen de que eso ya no estaba en México, que era seguro viajar a nuestro país, donde competíamos con otros destinos. El tema de la inseguridad, que habíamos dejado un vacío de información, que como sabemos se llenó con malas noticias y teníamos que explicar a la gente el mapa de México y poner las cosas en contexto. Y el tema, obviamente, de la crisis financiera, que el mercado más importante que visitaba México, el 70% de los visitantes internacionales, pues eran americanos y no tenían dinero. Entonces, todo eso se juntó y gracias a que en ese momento se asignaron recursos extraordinarios en el 2010, si recordamos, se hicieron campañas, el 2011 se decretó el año del turismo y el presidente Calderón asignó recursos como ningún otro presidente en turismo, fue que pudimos darle la vuelta y en el 2010 de tener como se dice, esa caída, y en el 2011 rompimos récord y a partir del 2011 se creó ese cimiento pues para seguir creciendo y desde entonces se ha crecido, ¿no? Lo que mencionas es muy importante porque esta crisis que estamos viviendo no atañe solamente a un país o una región, es a todo el mundo. Lo que es un hecho es que como vamos a ver los viajes después de esta crisis es muy diferente a como los veíamos antes. Va a haber un efecto, pues no igual, pero como cuando nos pasó con el 9/11, cuando nos pasó lo del ataque terrorista, la forma en la que viajamos después de ese ataque terrorista fue diferente. Cambió porque se implementaron medidas de seguridad, más procesos, otras cosas. Yo estoy segura que después de esta crisis va a cambiar la forma en cómo viajemos. Ahora, como todos estamos juntos en esto, no es nada más un país, porque antes era México y un poco pues Estados Unidos por la crisis, pero México tenía que ponerse más competitivo porque había gente que se le hacía más sencillo ir a otras partes del mundo que no tenían el tema de la influenza ni el tema de la seguridad que nosotros teníamos sumados al impacto de la crisis. Aquí todos estamos en lo mismo. Entonces lo que creemos es que en el 2011, esperemos que se empiece a ver en el último trimestre de este año, va a haber un repunte en viajes. Hoy hemos hecho nosotros consultas aquí, por ejemplo, en Europa, donde el 60% de los encuestados nos dicen que sí quieren viajar este año, que tienen interés de viajar y es variado entre viajes largos y viajes cortos, pero que siguen planeando viajar todavía este año en verano y en diciembre, lo cual es buena noticia porque quiere decir que estos encierros y lo que está ocurriendo pues está generando
sí mucha ansiedad, pero la gente no se ha desanimado para seguir viajando. Entonces nosotros anticipamos que sea una recuperación más rápida de lo que hemos visto antes, pero lo que sí es un hecho es que va a cambiar cómo viajamos. Ojalá, lo deseamos todos en términos de que la recuperación sea muy pronta y ojalá y las condiciones lo permitan, Gloria, porque si la pandemia no logra contenerse en Europa y estamos viendo los números y las cifras de Estados Unidos que se colocó ya en primer lugar mundial a nivel de contagios, mucho me temo que los viajes del verano no podrán realizarse. Déjenos hacer una pausa, si nos permite. Tenemos que ir a mensajes comerciales y regresamos enseguida. Estamos hablando con Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Volvemos. En tiempos donde se encuentra información donde sea, se requieren de espacios con credibilidad y la experiencia necesaria para seleccionar la información que a usted le interesa. A las 19, con Héctor Jiménez Landín, de lunes a viernes, 7 de la noche. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Say how pleased we are that Fort Pembrey has now been recognised as the steepest street, not just in Wales, not just in the UK, not just in Europe, but in the entire world. Estamos de regreso con Gloria Guevara en este enlace remoto hasta Londres. Muchas gracias, Gloria. Llama la atención esta reacción de muchos países y de muchos ministros conscientes de la importancia de la aportación a su PIB y a su economía, a su generación de empleo que representa la industria y veo como un pasmo en las autoridades federales mexicanas, en el secretario, etcétera. Celebro y aplaudo que haya hablado con gobernadores, Gloria, porque, pues imagínate, para Quintana Roo se le cae el ingreso turístico y pues se cae el Estado. Se cae el Estado, ¿no? Depende enteramente de eso y otros varios en la República. ¿Qué recomendaciones? Yo sé que ustedes ya publicaron un documento y señalan medidas muy precisas, pero ¿qué recomendaciones le haría a la audiencia mexicana que la escucha hoy, Gloria, en el sector hotelero, en el de restaurantes, en el sector de tour operadores, en los transportes, en los viajes, en toda la gente que transporta a turistas? ¿Qué hacer para evitar o disminuir en lo posible el daño y el impacto de esta crisis?
Muy bien, pues lo que nosotros recomendamos es lo que hemos estado recomendando a todos los países del mundo. Primero es fundamental que se preparen, no asuman que lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo en Estados Unidos no les puede ocurrir en México. Yo les quisiera decir que es importante que vean esto como una película y simplemente la estén viendo antes de que llegue, como decían en otros países el preview, ¿no? Antes de que llegue. En Europa nos confiamos, en enero nunca pensamos que esto solamente iba a ocurrir en China. Cuando llegó aquí se sobreconfió Italia y España y pues ahora estamos viendo un poco las consecuencias. Debo decir, Alemania fue quien se reaccionó un poco diferente y vemos ahí las cosas. Y lo mismo sentimos en Estados Unidos. Entonces hay que prepararse. ¿Y a qué quiere decir prepararse? Pues hay que entender cuál es nuestra situación, ¿no? Es como cuando tenemos una crisis familiar, si tenemos ahorros, ¿cuánto tiempo nos aguantan esos ahorros? ¿Por 3, por 6 meses? Hay que tomar medidas, hay que reducir nuestros costos, hay que buscar préstamos para tener ese efectivo si es que no lo tenemos para salir adelante. Hay que anticiparse. Por ejemplo, en Brasil sacaron una medida en la cual el ministerio, el secretario de Comercio dijo aquí no se van a permitir reembolsar los viajes. Lo que queremos es, para no impactar doblemente a los tour operadores, a las agencias y al sector, los vamos a cambiar por vouchers para que estos los utilicen para viajes más adelante. La verdad me pareció buena la medida porque ya se compraron los viajes, todavía pedirles que regresen el dinero. No solamente te quedas sin el ingreso, pero si tú ya incurriste en algunos costos te pega doble. Entonces hay que aprender de lo que están haciendo otros países, hay que prepararse, hay que anticiparse y sobre todo hay que buscar algún mecanismo para proteger a los trabajadores. No sé si se puede hablar con la FINSA o con quién se puede hablar en México para buscar algún mecanismo para tener ese efectivo como lo están haciendo en algunos bancos de desarrollo y tratar de anticiparse. Y sobre todo para la comunidad, para la sociedad, pues que se queden en su casa. Este es un virus que no es la gripa, no es un virus conocido, que originalmente hicimos una evaluación en China y pensábamos que solamente atacaba a gente mayor. Y no es así. Veamos lo que está ocurriendo hoy en Nueva York, lo que está ocurriendo en España, gente joven o en California también. Entonces no nos confiemos. Yo creo que es fundamental. México tiene mucha experiencia con el H1N1. No desechemos esa experiencia, aprovechemos ese gran conocimiento y lo que vivimos en aquella época, sobre todo para anticiparnos y hacer conciencia y que cada quien haga su parte, porque esto es algo que desafortunadamente no ve nacionalidades, ni colores, ni estilos. En Inglaterra, pues hasta el heredero al reino salió positivo de coronavirus, el príncipe Charles, el primer ministro, y vemos la primera dama de España o la primera dama de Canadá. Es impresionante. Así es. Aquí en México tenemos un debate respecto al nivel socioeconómico. Imagínese usted a la que afecta la pandemia por una declaración insensata de algún político local, que ya sabe que aquí tenemos para dar y repartir, pero ahora aquí el debate es de que esto le pega a un sector socioeconómico de la sociedad. De ese nivel está la discusión en México. Alto. No, aquí le pega a todos. A ver, yo les puedo decir, yo tengo una muy querida amiga que es enfermera en Nueva York, que me cuenta la gente que está ingresando ahí en los hospitales de todo el nivel, todos los niveles. En España, la gente que está falleciendo, desafortunadamente, mucha gente grande, y es gente de bajos recursos, no es gente de altos recursos. Lo mismo en Italia. No, aquí no toca una clase o a otra. No, este virus no ve clases sociales, este virus no distingue edades, no distingue nacionalidades, no distingue nada. Y lo más triste es que a veces podemos ser portadores y no darnos cuenta. Tal vez al 80% de la población no lo sienta mucho, pero esa población está contagiando a gente vulnerable y eso es lo más trágico, ¿no? Yo tengo mucha gente cercana y conocidos que se enteraron de un directo, un familiar o alguien que fue contagiado por alguien más joven o por otra persona, pero quien está pagando los platos rotos al final no nada más es la gente mayor, es la gente vulnerable o hay de todo ya. Entonces hay que tener mucho cuidado. No pensemos que por ser mexicanos estamos exentos. Eso es un error, yo creo.
Claro, sí, no somos inmunes. Se dice o se cree que el turismo en México pues está a días de fracasar en la primera temporada alta del año, ¿no? Tenemos la Semana Santa, los días jueves, viernes santos, y el periodo de distanciamiento social que fijó el gobierno pues termina el 19 de abril. Lamentablemente pues sí se ve como una temporada que será un fracaso para el turismo, pero creo que es una buena referencia esta del H1N1. México puede aprovechar esa experiencia que tuvo para, sobre esa base, pues sí, planear la recuperación que podría darse a partir del verano. Efectivamente, aquí hoy en día tenemos que pasar por medidas fuertes, medidas estrictas, para que después podamos viajar y disfrutar y en familia y tener más viajes. Si no tomamos las medidas hoy en día estrictas, pues va a ser mucho más complicado. Ahora, aquí es muy relevante un tema que hemos estado hablando, porque nosotros nos comunicamos mucho con la Organización Mundial de Salud todos los días y otros organismos. No se han definido todavía los criterios para abrir el mundo. Hoy el mundo está cerrado, ¿verdad? Hay fronteras cerradas, hay países que no aceptan de otra nacionalidad. La mayoría de los países no están aceptando viajeros de otras nacionalidades. Ahora bien, ¿en qué momento se va a abrir eso? ¿En qué momento se van a poner de acuerdo? O sea, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Y a qué me refiero? Si ustedes recordarán cuando fue el caso de Ebola, por ejemplo, que empezó en África, luego fue España, Estados Unidos, cuando ya se pudo controlar la situación y al final nada más quedaron 3 países impactados en África, se aislaron esos países y el resto del mundo sin problemas siguió viajando. Fue una crisis diferente, fue una crisis mucho más pequeña, un virus mucho más letal que se identificaba a la gente enferma más rápidamente. Ahora, en este caso, si en las próximas semanas o meses o cuando se tenga una idea ya de un control de la situación, hoy en día China ya está libre del contagio de comunidad hacia comunidad. Ya China está en la fase 3 que le llamamos nosotros, que empieza una fase de recuperación. Hong Kong está por ahí también, Singapur, hay países en el sureste de Asia que ya están ahí. Creemos que Europa va a estar allá el próximo mes y Estados Unidos más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países que estén en la última ola y los países que no hayan hecho lo posible para detener los contagios y retener de alguna forma esta crisis, lo más seguro es que sean aislados y que el resto del mundo defina los criterios para volverse a abrir, excepto a esos países. Y sí sería una gran tragedia y una gran pena si México estuviera en eso por no haber tomado medidas hoy y ser impactado al ser aislado y decir, es seguro viajar ya dentro de Estados Unidos, Europa, Asia y el resto, pero menos estos países en Latinoamérica o estos países en África, porque fueron los últimos en contagiarse y en tener un control. Sería gravísimo. Sí, lamentablemente. Sería muy grave. Gloria, hablábamos hace un rato de los trabajadores, pero también hay empresas, y empresas de todos los tamaños, desde microempresas hasta gigantes, como en el caso, por ejemplo, de la industria aérea. Se está percibiendo que la industria aérea está en la crisis más grave de su historia, porque las aerolíneas están teniendo que dejar sus aviones en tierra y eso implica pérdidas gigantescas. ¿Qué dimensiones el Consejo ha evaluado específicamente para este sector, el de la industria aérea? La industria aérea es la columna vertebral de nuestro sector y de la economía en el mundo. Sin vuelos, sin conectividad, pues es imposible pensar en el comercio y en este movimiento de la gente. Lo que hemos estado viendo es, desafortunadamente, va de país a país. No hay un sistema organizado, orquestado. Cada país está viendo por sus propias aerolíneas. Por ejemplo, Alemania, Lufthansa hoy no está volando, ha de tener, yo creo, el 98% de sus aviones estacionados y el gobierno alemán está buscando mecanismos para hacer un bailout o para protegerlos. En Estados Unidos se anunció el paquete que se aprobó en el Congreso, ya que aprobó el Senado y que el presidente Trump sugirió, incluye ahí medidas para las aerolíneas. Desafortunadamente ya hemos visto algunas que han cerrado. En Inglaterra, Flybe, por ejemplo, una aerolínea de bajo costo que era muy regional, que
cubría Irlanda, Escocia y algunos otros mercados, ya traía problemas financieros. Al darse esta situación, pues fue la primera que cerró y que se fue a bancarrota, dejando a miles de pasajeros afectados. Pero sí es muy preocupante lo que está ocurriendo. Esto puede generar consolidación y desafortunadamente no todos los gobiernos están respondiendo igual. Trabajamos muy de la mano con IATA, con Alexandre Juniak, su director general, y con ICAO también, la secretaria sobre todo de Aviación Civil, para buscar mecanismos para ayudarnos en conjunto. Pero es fundamental aquí que los países, dentro de estos préstamos sin intereses que estamos pidiendo y gestionando, no solamente con los bancos de los gobiernos, pero también con bancos de desarrollo como el BID o el Banco de Desarrollo Asiático, Banco Mundial y otros, tengamos mecanismos para apoyar a las aerolíneas, porque sin aerolíneas pues no hay conectividad y no hay comercio y no hay viajes y no hay nada. Vamos a hacer una nueva pausa, Gloria, y dejo la pregunta sobre la mesa, porque es un debate que está sucediendo en México en estos días, cuando la posición oficial del presidente ha sido no rescates, no financiamiento a empresas. Y ahora que habla usted de esto, y habla justamente de lo que está haciendo el gobierno alemán con Lufthansa, o de lo que propuso el paquete del Senado de los Estados Unidos para ayudar a las aerolíneas, es un tema que necesariamente va a estar nuevamente sobre la mesa, por lo menos en México, que no se ha resuelto. Lo dejo como pendiente, vamos a mensajes y regresamos enseguida, si nos permite. Mensajes, volvemos. Estamos de regreso con Gloria Guevara desde Londres. Gracias, Gloria. Su perspectiva y su visión después de lo que estamos viendo. Sé poco de los paquetes que han puesto en práctica en Asia. No sé si China ya puso en vigor paquetes financieros para apoyo a empresas o a corporaciones, o Japón o Singapur. Conozco lo que ha pasado en Europa y lo que ahora Estados Unidos ha hecho, pero ¿hay otro camino o es el momento en que los gobiernos y los estados tienen que asumir responsabilidades y financiar para evitar
daño económico, pérdida del PIB y derrumbe del empleo. Aquí hay que recordar que esta crisis no fue creada por el sector de viajes y turismo, ¿verdad? Yo coincido con los gobiernos que no quieren invertir de alguna forma el dinero de los impuestos de los trabajadores en proteger a empresas, cuando estas empresas no han sido manejadas correctamente o estas empresas han tenido una cantidad de problemas. En ese caso, pues es algo indefendible. Sin embargo, esta crisis es diferente. Esta crisis se les pidió a las aerolíneas no volar, se les pidió a los cruceros no navegar, se les ha pedido a los hoteles cerrar por 3 meses. Entonces, es una crisis que no fue creada por estas empresas. Cuando vemos estas empresas que han sido exitosas, que tenían un balance bueno, que tenían efectivo y que simplemente por estar siguiendo las medidas y las peticiones de estos gobiernos responsablemente, porque estamos en medio de una crisis de salud, una pandemia mundial, ahora tengan que no cuenten con la ayuda y que no cuenten con el apoyo de sus gobiernos y paguen los platos rotos. Aquí hay que recordar que cuando no ayudamos a una aerolínea, no ayudamos a una cadena hotelera, no ayudamos a un crucero, no se trata solamente de esa corporación, se trata de todos los trabajadores que dependen de esos puestos de trabajo, que viven de esas empresas que son cientos de miles en muchos de estos casos, y no solamente de eso, sino de todos los pequeños y medianos empresarios que también viven de esta aerolínea o viven de esta cadena hotelera o viven de este crucero. Entonces, yo aquí pediría hacer conciencia en lo que está ocurriendo y buscar algún mecanismo. El G20 lo anunció en la reunión virtual que tuvieron, pidieron que tuvieran algún programa y el Fondo Monetario está ofreciendo ya un paquete importante para que los países que son members o integrantes del grupo puedan acceder a estos recursos. Estamos viendo que sin necesidad de que lo que ofrecieron en el G20, Estados Unidos, como lo mencionamos en su paquete, pues ya hay una cantidad importante para las aerolíneas. Las aerolíneas tienen un activo al cual están pagando por estos aviones que es muy costoso. A eso le sumamos los trabajadores, entonces sus gastos son diarios y sin embargo con cero ingresos pues es imposible que sobrevivan. Y si solamente los dejamos a cerrar, a la desgracia, cuando son empresas exitosas que tenían y reportaban buenos números y que tenían sus ingresos y manejaban bien sus costos, pues yo creo que no es justo para los trabajadores, o por lo menos así se ve en los países que están invirtiendo. En Alemania, el gobierno alemán está ayudando a Lufthansa, no nada más por Lufthansa, por todos los trabajadores de Lufthansa y por todo el beneficio que Lufthansa trae a la comunidad, al país, a la conectividad, en comercio, en movilidad y a todas las agencias de viajes y a todas las empresas pequeñas y medianas, por ejemplo en Alemania. Lo mismo está en Australia o lo mismo está en Estados Unidos con las aerolíneas americanas. Aquí hay que ayudar a las empresas grandes que están sufriendo para que este efecto dominó no sea devastador. Claro. Lo mismo con los hoteles, ¿no? Claro, que no se extienda, señor Piz. Creo que es claro que los gobiernos tienen que ayudar. Una opción que se ha manejado en Wall Street ya desde hace algunos días es que pues tal vez el gobierno tenga que convertirse en socio de las empresas, como ocurrió en el 2009. No solamente en el caso de las líneas aéreas, tal vez de la industria automotriz, donde también se van a requerir grandes paquetes de apoyo, pero puntualmente en el caso de la industria de viajes y turismo, pues también se va a requerir invertir en promoción para cuando pase esta crisis. Ahí creo que en el caso de México pues no está muy claro cuál puede ser la intención del gobierno en cuanto a la inversión en promoción. Ese es un punto muy importante. Nosotros estamos diciendo aquí son 3 fases, ¿verdad? La fase es hoy, lo que se está viviendo en Europa, en Estados Unidos, que próximamente lo van a vivir en México, si no es que ya están ahí, es el detener el contagio. Hoy hay que actuar porque se paralizan los viajes y se necesita efectivo para sobrevivir, se necesita proteger a los trabajadores y se necesita eliminar los impuestos o gastos innecesarios o como la luz y el agua que eliminaron, por ejemplo, como decía en Centroamérica y en otros países, para salir adelante mientras tenemos la crisis. Eso es mientras está la crisis. La segunda fase es la recuperación.
En esta fase de recuperación, fundamental que se sigan estos 3 apoyos, pero hay que también invertir en promoción y hay que facilitar el movimiento de la gente, no cobrar por visas, hacer el procesamiento rápido, eliminar las visas para que podamos incentivar los viajes internacionales, sobre todo, que son los que luego más gasto dejan en los países, pero se tiene que invertir en promoción. ¿Por qué no? Pues porque vamos a buscar los viajeros que antes no teníamos o los viajeros que teníamos, y es fundamental. Aquí se están ya creando fondos, por ejemplo en Europa, por ejemplo en Asia, en China, en Japón, para promover estos destinos. Entonces, no podemos estar en una desventaja competitiva porque volvemos a lo mismo. Pensamos que esta promoción no es necesaria, va a haber otros destinos promoviéndose y la gente va a empezar a salir pues a donde vean que puede haber algo interesante, y ahí México está en desventaja. Y México estando en desventaja son los trabajadores los que van a estar en desventaja porque no van a tener propinas, no van a tener sueldos y no van a tener turismo. No es solamente las empresas, volvemos al efecto dominó, pero la promoción sí es fundamental. ¿Implicaría, Gloria, que pudiésemos poner en riesgo marcas tan poderosas que se habían creado en los últimos años como Riviera Maya, Cancún, Riviera Nayarit, Los Cabos, que se habían convertido ya en emblemas mundiales? Uno acudía a cualquiera de estos lugares y encontraba turismo asiático, de Europa del Este, obviamente el norteamericano, que es el que sigue siendo dominante, pero latinoamericano, etcétera. ¿Habría riesgo si no se responde con apoyos y con promoción en otro momento? Definitivamente, para la recuperación, para estimular una recuperación rápida, es como todo, tienes que invertir en promoción. Vamos a tener pocos recursos y hay que tenerlos como muy bien enfocados, pero se tiene que invertir en promoción para reposicionarse. Eso es un hecho, eso es fundamental. Entendemos que no sean los grandes presupuestos en un inicio, pero es fundamental. Eso fue lo que hizo la gran diferencia para que México se recuperara rápido de la crisis. El presupuesto que asignó el presidente Calderón, tal vez ustedes no se acuerdan, pero al Consejo de Promoción en el 2010, en el 2011 y en el 2012 fue sin precedente. Si rompimos récords, si posicionamos a México y empezó mucho ese crecimiento, fue también, hicimos promoción muy dirigida a los mercados. Promovíamos, por ejemplo, Baja California Sur en mercados del oeste de Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo. A Cancún se posicionaba en donde había vuelos y en lugares estratégicos y con los tour operadores para maximizar de alguna forma los recursos que había. Muy importante que se inviertan recursos en desarrollo de producto y en promoción. Híjole, me preocupa enormemente escucharla porque pues ya no tenemos el Consejo. Exacto. En esta administración, como usted sabe, el Consejo de Promoción Turística desapareció, lo cancelaron y todo ese presupuesto que estaba destinado a hacer promoción de las marcas, de la marca México y de las marcas turísticas, pues se canceló. Espero que sus palabras sean proféticas para las autoridades en este país, Gloria. Yo no quisiera despedir el programa sin que hiciéramos una reflexión sobre lo que está viviendo el Reino Unido. Usted es residente ahí, 2 figuras importantes en la estructura del Estado, el heredero a la corona y ahora el primer ministro también confirmados como contagios positivos. ¿Cómo están las restricciones en el Reino Unido? ¿La gente ha acatado las disposiciones del gobierno? ¿El confinamiento obligatorio se sigue al pie de la letra? ¿Cómo está el suministro de víveres? Cuéntenos un poco de la situación allá. Un poco complicado, aquí se manejó muy bien, muy claro. La verdad que el primer ministro ha sido excelente en su comunicación, 4 fases. Al principio dio la oportunidad a la gente para que voluntariamente guardara sus espacios y poco a poco la gente fue empezando a trabajar desde casa. Por ejemplo, nosotros en el Consejo Mundial decidimos empezar a trabajar desde casa una semana antes y llegó un momento en que la gente seguía saliendo y ya decidió él hacerlo obligatorio, como se conoce aquí como el lockdown. Lo están siguiendo al pie de la letra. Desafortunadamente hay gente que se ha preocupado más y ha comprado más víveres de los que necesita, como para casi irse a su casa por varias semanas. Ya ha habido
al principio un poco de escasez. Se garantiza, porque toda la distribución de alimentos es local, o sea, aquí lo que se consume, el pan, el huevo, todo lo que la carne es producida en este país, es muy poco lo que se importa en cuanto a ese tipo de alimentos, entonces hay garantía de disponibilidad, pero sí hubo una gran preocupación. Y hay que recordar que este país también tiene un sistema de salud muy avanzado. El NHS es un sistema gratuito para todo el mundo. Aquí tú vas al hospital y tienes todas las medicinas gratis, te operan gratis, es de muy buen nivel y es universal. Entonces, con todo y que se tiene un gran sistema de salud, que aquí se quejan un poco porque no tienen punto de referencia, pero es de muy alto nivel. El NHS, por ejemplo, que le llaman aquí el National Health System, es de muy buen nivel, pusieron medidas muy claras. Si te sientes mal, llama al 111 y reporta, y luego se te va y se te hace la prueba. No vayas al hospital porque contagias ahí a todo mundo. O sea, muy claros, muy precisos, pero estamos siguiendo al pie de la letra, y a pesar de que se ha seguido al pie de la letra las recomendaciones y a pesar de que se han hecho bien las cosas, pues desafortunadamente el primer ministro dio positivo, el ministro de Salud, el príncipe Carlos, y una cantidad impresionante de gente conocida y de todo en el país. Entonces, hay que tomar nuestras precauciones. En México no se tiene el sistema de salud que se tiene aquí, desafortunadamente, ni es una potencia como este país. Entonces yo les diría, aprendamos de lo que está ocurriendo en Europa para que no nos pase lo mismo. ¿Qué lecciones recomendaría Gloria, aparte de esta genérica de el aprendizaje, el aprovechar, el tener la ventaja de que está llegando a México esta pandemia después de que estuvo en China, después de que estuvo en Europa? ¿Qué lecciones, además de este aprendizaje que este rezago deja, daría a la autoridad y a la comunidad, a la gente que nos ve en este momento? A la comunidad, hacer conciencia y estar en su casa, aprender de lo que vimos en el H1N1. Yo he participado aquí en un sinnúmero de entrevistas en la BBC y en radio en este país, y yo les digo, por ejemplo, algo que aprendí dentro de muchas cosas que aprendí en la H1N1 fue lavarme las manos y traer mi gel antibacterial toda la vida, todo el tiempo, y mantener ese distanciamiento, ¿no? Hay que ejecutar lo que aprendimos antes, confinarnos en nuestra casa, cuidar a nuestros seres queridos y mantener todo lo que nos dicen para cuidarnos. Ahora, yo diría, en el caso de las autoridades, no minimicemos esto. Esto no es una crisis en una región, no es una crisis que atañe a un país. Esto no tiene precedente. Yo les diría que no lo minimicen, que utilicen la ciencia para basar las decisiones, que hagan la cantidad posible de pruebas y que volteen a ver a países como Corea del Sur, que no lo minimizó, que aprendió de la experiencia que tuvo en el pasado con MERS y con H1N1 y otras crisis, y que se han dedicado a hacer pruebas, como dice la Organización Mundial de Salud, y aislar. Si no hacemos pruebas, no sabemos dónde anda el virus. Si no hacemos pruebas, no podemos aislar a la gente infectada y esta gente sigue contagiando. Es fundamental hacer la mayor cantidad de pruebas y aislar a la gente y tomarlo con seriedad, hacer una partnership, una sociedad con el sector privado para salir adelante, porque esa es otra. El sector público solo no puede, eso está clarísimo. Vean lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Los empresarios al final del día son los que están ayudando a salir adelante, y de todos los sectores. Tenemos hoteles hoy en día que son hospitales, hoteles que dan hospedaje gratis a doctores y enfermeras, cruceros de hospitales. En todas partes vemos que todo el mundo está ayudando por esa sociedad tan fundamental. Entonces hay que trabajar de la mano con la ciudadanía y con el sector privado para salir adelante. Sí, creo que es muy importante tomar las medidas justo a tiempo, ¿no? Porque si no, después vienen las sobrereacciones y eso termina siendo más costoso. Definitivamente. Una cosa que hay que aprender, ¿cuántos ventiladores hay en México? No tengo la más remota idea. Pero ese ha sido el tema. Madre mía. Ese ha sido el tema en todo el mundo. Alemania tiene 26,000 y no cree que le alcancen. No, Estados Unidos tiene cerca de 60 o 70 y está pidiendo más, están ordenando más. Ese ha sido el tema por el que ha fallecido tanta gente en Italia y en España, porque no han tenido suficientes ventiladores. Así es. Nos acercamos a la parte final. Yo les pediría, Víctor Enrique, conclusiones, por favor. Pues creo que es muy importante
lo que está pasando ahora con la industria de viajes y turismo. Ya en esta plática hemos podido dimensionar lo que representa del PIB global, los empleos que genera, las divisas que aporta a las economías y cuál puede ser aquí lo importante, pues cuál puede ser la contribución en los próximos años a partir de que se dé la recuperación. Enrique. Gloria, pues muchas gracias por compartir esta perspectiva mundial desde el Consejo y las lecciones que somos a veces de corta memoria, lamentablemente. Aprendemos las lecciones y luego rápido se nos olvidan. México tendría que haber sido un país privilegiado en el sentido de la experiencia acumulada por aquel desastre del 2009. Todavía estamos, ojalá, a tiempo de tomar las medidas. Esperemos que se escuchen sus palabras. Ojalá, de verdad que sí, por el beneficio de todos los mexicanos. Es un país muy grande, con gente maravillosa. Hay que aprovechar nuestra experiencia y lo que hemos vivido y no desechar eso, porque eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Me preocupa gravemente, Gloria, Enrique, después de escucharlos, que vivimos un momento político en este país donde todo lo que tenga que ver con el pasado o referencia con el pasado está proscrito y está cancelado y se considera prohibido incluso hablar de la experiencia acertada que tuvieron las autoridades de salud o de turismo en la administración del presidente Calderón. Es casi anatema cuando se hizo bien, se salió de la crisis, se repuntó la industria turística en un periodo bastante corto, como usted señalaba. Y hoy todo eso está guardado en un cajón, archivado, empolvándose, sin siquiera voltearlo a ver. Y eso es lamentable. Yo le agradezco mucho. Perdón, sí, adelante. Definitivamente es lamentable, porque otros países están aprendiendo de lo que vivimos. Entonces, ojalá que nosotros aprendamos de lo mismo también. Pues sí. Estamos de acuerdo con usted. Le agradezco profundamente este tiempo desde Londres, Inglaterra, por compartir esta visión y esta perspectiva. Usted está en contacto con el mundo entero en esta industria, con Asia, con Europa, con Norteamérica, y es vital para la economía. Ya hacía usted referencia de la aportación. Así es que mantengámonos en contacto. Le agradezco mucho su aportación y seguiremos en comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Señor Quintana, gracias. Gracias, buenas noches. Señor Piz, gracias. Gracias, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche. Son momentos difíciles, momentos de crisis. Para todos hay que escuchar a los expertos y escuchar la opinión experimentada. Gracias. Buenas noches.